Hola, soy Alaska y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, sin ningún tipo de accesorio y en pijama, vengo a traerles un nuevo resumen de lecturas mensual. En este caso, como lo dice en el título, vamos a estar resumiendo 2 meses porque este año, mi mes de septiembre, no fue tan productivo en cuanto a lecturas. Volvieron las clases a la universidad, yo estaba trabajando, terminé a finales de agosto una trilogía y no estaba yo muy asentada en cuanto a libros en el mes de septiembre. Así que decidí combinar mis lecturas de octubre y septiembre en un solo video. Y en conjunto, estos 2 meses estuve leyendo 10 libros, 4 en el mes de septiembre, 6 en el mes de octubre. La mayoría de ellos fueron poesía, así que ya hablaremos sobre ello. Si es primera vez que ven alguno de estos videos, les cuento que en los resúmenes de lecturas mensual, yo lo que hago es resumirles todos los libros que estuve leyendo en el transcurso de un mes, siendo este el caso de 2 meses, y les cuento la sinopsis de cada libro, qué me pareció y si lo recomiendo o no. El título lo resume bastante bien, pero de igual manera, si no quedó del todo claro aquí en la introducción, a medida que avance el video creo que se va a ir entendiendo mejor. Así que sin más nada que decir, creo que podemos comenzar. Empecé el mes de septiembre leyendo Una flor de Alejandro Palomas y este es un poemario que hace simbolismo y una especie de alegoría constante a la literatura a través de imágenes, sobre todo de flores. Utiliza la flor para hacer una metáfora y una simbología mucho más grande que solamente la flor. Y por supuesto que onda un poco sobre la identidad, el amor y cómo la presencia de este es fundamental para el crecimiento de cualquier persona. Es un poemario bastante bonito, sobre todo si son amantes de la literatura. Quiero decir, constantemente se hace mención a la imagen del poeta y cómo hay personas que necesitan sí o sí de la poesía slash literatura para poder vivir. Es súper bonito, pero eso, va hacia un público muy específico, además de que utiliza un lenguaje bastante rebuscado. No es el tipo de poemario que yo le recomendaría leer a personas que no tienen ni idea de poesía, es un poquito más denso que eso, y le puse un total de 3 estrellas. Sin embargo, me gustó bastante, estuvo muy interesante, quiero seguir leyendo la poesía de Alejandro Paloma y se los recomiendo a todos aquellos que les guste mucho la poesía y sobre todo que les guste la literatura. Ver un poco de metaliteratura en los libros y en la poesía, pues Una flor de Alejandro Palomas es una alta recomendación. Otro poemario que estuve leyendo en el mes de septiembre, y este fue en audiolibro, es Compro Oro de Violeta Niebla. Y este en específico, chicos, fue un poemario que me pegó muy fuerte. Le puse 4,5 estrellas. Lo que hace Violeta Niebla en este poemario es conectar con la herencia familiar y cómo las personas que somos hoy en día es un resultado de lo que vamos aprendiendo en nuestros años claves, que son sobre todo la infancia. Entonces, Compro Oro recurre constantemente a esa herencia familiar, a ese recuerdo de la niñez, sobre todo de cara a los abuelos. Se siente como una especie de vistazo íntimo en lo que fue la infancia de Violeta y cómo la presencia del dinero era una de las cosas que más importaban en su familia. Y ella trata de humanizarlo, verlo desde una perspectiva adulta, todas esas cosas que vivió de niña, pero sin juzgarlo. Ella intentando de entender la forma en la que ve el mundo gracias a la forma en la que fue criada cuando ella fue pequeña. La verdad es que es un poemario duro en el sentido de que si vieron cosas parecidas y en su entorno familiar tenían las mismas perspectivas, por ejemplo, en este caso, sobre el dinero, Compro Oro es una lectura bastante dura porque habla de una realidad que está muy hablada, pero que por lo general se ve desde la perspectiva adulta, como el dinero es importante para el crecimiento de un adulto funcional. Sin embargo, el dinero también es una parte fundamental para el crecimiento de cualquier persona, incluso de un niño. Y los niños, incluso siendo niños, son capaces de identificar esto, sobre todo si los han criado bajo esa perspectiva de lo importante que es el dinero y cómo este condiciona la forma de vida, ¿ok? Es un poemario muy duro, a mí me tocó especialmente en la fibra sensible, no por cualquier cosa en particular, sino por la manera en la que Violeta retrata este sentimiento de herencia familiar, quiero decir, ella no puede escapar de las cosas que ya aprendió cuando era niña y escucharlo desde sus palabras es algo atronador. A mí me fascinó, se los recomiendo muchísimo. En especial a todos aquellos que nunca han leído poesía compleja, creo que este es el primer acercamiento de un tipo de poesía en particular que sí utiliza un lenguaje específico, pero que sin embargo se entiende muy bien. Lo recomiendo muchísimo.
creo que todo el mundo debería leerlo. El siguiente libro que leí en el mes de septiembre fue bastante improvisado, no estaba en mis planes leerlo, pero creo que vi un tweet en el que hablaban un poco sobre cómo era el protagonista de El jugador de Dostoyevsky y me dije a mí misma, oye, ¿no has leído El jugador? ¿Por qué? Así que agarré mi edición del jugador y me puse a leerlo enseguida. Este es un libro que me estuvo acompañando mis últimos días de trabajo y lo recuerdo en específico por eso, porque lo leía en las pausas antes de entrar a trabajar y cuando terminaba de trabajar y esperaba que mis padres me recogieran. Y básicamente este es un libro en el que documenta la vida de nuestro protagonista, Alexei. Él es un hombre que trabaja para una familia adinerada y que es adicto al juego. Lo que sucede es que se enamora justo de la esposa de su jefe. Esa mujer es un tanto compleja, por decirlo de alguna manera. Ella también es adicta al juego y toda la novela arranca con esta mujer pidiéndole a Alexei que juegue una partida de la ruleta por ella y él se niega rotundamente ya que no quiere meterse en problemas con su jefe, pero sin embargo quiere corresponderle a esta mujer, quiere hacerle entender a ella que le interesa. Así que lo que veremos a lo largo de todo el libro es cómo Alexei intenta hacerse con una cantidad estúpida de dinero, es decir, tener más dinero que su jefe y así robarle a la mujer. ¿Qué es lo que sucede? Todo ese camino para conseguir y ganar la ruleta y ganar un montón de dinero es bastante complejo y se termina truncando un poco con la familia de un diplomático. Es una novela irónica, yo diría incluso graciosa, porque lleva al protagonista a situaciones tan estúpidas que es totalmente inverosímil. Sobre todo se cree que es una rayita descarada de Dostoyevsky, es decir, que él es Alexei, lo cual me puedo creer por completo, y es que es un protagonista demasiado desastroso en el sentido de que es un caos total. Ese hombre no tiene conciencia de lo que es correcto, moral o ético y se la pela absolutamente todo. Lo peor de todo es que al final del libro se la intenta dar de moralista y hacerle entender a una viejita que el juego no lo es todo. Y tú como lector que leíste todo el viaje de ese tremendo psicópata, tú te preguntas, ¿con qué cara tienes tú para decirle eso a esa viejita si tú eres peor que ella? O sea, es un libro muy descarado. Se pasa bien, pero les digo, las últimas páginas hacen que se pierda la esencia de la novela. Y es que para mí es un libro desastroso, quiero decir, no porque sea malo, sino porque lo que te cuenta es totalmente caótico y al final del libro te lo intentan vender como que no, 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 no. Él es un protagonista consciente de sus actos, muy inteligente, sutil y repleto de sabiduría cuando tú sabes bien como lector que a lo largo del libro demostró todo lo contrario y no te lo crees. Le puse 3 estrellas, me gusta mucho cómo escribe Dostoyevsky y el simple hecho de pensar que él se basó en él mismo para crear al protagonista de este libro, incluso lo vuelve más irónico y gracioso. Hay mucha frustración detrás del libro. Mientras lo leen, no esperen nada de ningún personaje porque todos son unos estúpidos. Para empezar a leer la obra de Dostoyevsky está muy bien porque están los temas principales que se ven en todos sus libros: el alcoholismo, las obsesiones, la necesidad de ser una persona más grande, de marcar la historia, delirios de grandeza. Como no te tiene que importar en lo absoluto lo que opine el mundo de ti, si total todos vamos a morir. Y por supuesto, ¿por qué no el deseo? Todas las obras de Dostoyevsky siempre hay interés amoroso, de alguna manera introduce el amor, bien ya sea como meta o como propósito o fin de algo, y en el jugador también se puede ver. Así que si quieren empezar a leer a Dostoyevsky, tanto Noches Blancas como el jugador me parecen una muy buena idea, una buena manera de introducirse al autor de manera ligerita, sin empezar con tochacos como Crimen y Castigo, ¿vale? Entonces sí, esa es mi recomendación. Otro libro que estuve leyendo en el mes de septiembre, y este fue el último libro que leí en el mes de septiembre, es La mala costumbre de Alana S. Portero. Como muchos saben, si me siguen en Instagram sobre todo, Alana estuvo viniendo a Almería este mes, bueno, en el mes de septiembre, y conseguí que me lo firmas. Y no solamente eso, sino que organizamos con la Fundación Unicaja un club de lectura en el que leímos en 4 sesiones La mala costumbre de Alana Portero. Yo personalmente lo leí en cuestión de 2 días y para sorpresa de nadie le terminé poniendo 5 estrellas. Y es una historia esperanzadora, desgarradora, que une muchas cosas en una y en el que básicamente seguiremos la historia de nuestra voz narradora. No quiero decir que se llama Alana porque no nos los pone como tal así en el libro, pero sí se narra en primera persona a través de los ojos de una mujer que nace en el cuerpo equivocado, pero por sobre todo nace en el barrio San Blas de Madrid, en la década de los 90, justo cuando la droga estaba pegando más fuerte en España, que lastimosamente en su barrio pegó sobre todo muy fuerte. Lo que vamos a ver a lo largo de toda La mala costumbre es cómo nuestra voz narradora se va
descubriendo a sí misma en las etapas clave de su vida, cómo desde muy pequeña supo que no había nacido en el cuerpo correcto y cómo va descubriendo todo ese proceso lenta y dolorosamente a lo largo de años y años, y cómo personas van a ser fundamentales para que ella termine haciendo las paces consigo misma y aceptándose tal y como es. No es solamente una historia de una chica trans, sino que para mí San Blas es un personaje más en La mala costumbre y que tiene tanta importancia como la voz narradora. En un principio yo no sabía si esto era una novela o relatos cortos, porque tiene una manera de narrar que es casi acronológica, no te sitúa en tiempo y lugar, no te sitúa ni siquiera en el personaje. En los primeros 3 capítulos tú te estás preguntando constantemente, ¿esto es un libro de relatos cortos? ¿Esto es una novela? ¿Qué estoy leyendo? ¿Cómo se está formando todo esto? Y poco a poco vamos a darnos cuenta que sí sigue un hilo narrativo. Para mí es fundamental no solamente el crecimiento de nuestra voz narradora, sino también las personas que forman parte de su vida, tanto su madre como su padre, como sus primeros amores y las personas que lo apoyan, son parte esencial para que el libro tenga sentido, porque no solamente se trata de la historia de nuestra voz narradora, sino de todas las personas que la ayudaron a ser quien es al final del libro. Se toma el tiempo de contarle al lector la historia de cada una de esas mujeres que fueron importantes de su vida, y es una novela muy buena que documenta muy bien una época muy dura en España como fue Madrid en los 90, también que visibiliza una parte de la sociedad que está sumamente marginada, como lo es la de los barrios obreros y también de las personas trans. Y no solamente estos dos márgenes sociales en separados, sino también unidos, las chicas trans de los barrios obreros. Es una novela importantísima. Les recomiendo con los ojos cerrados, que Dua Lipa también recomienda, chicos, porque Dua Lipa estuvo haciendo también un club de lectura de La mala costumbre. O sea, imagínense el nivel del que simplemente no puedo dejar de hablar. Me parece una maravilla literaria lo que consigue Alana en este libro, es algo único y 100% creo que todo el mundo debería salir corriendo a leerlo porque es magnífico. Una alta recomendación y que por supuesto se va a mis mejores lecturas de este 2024. Luego de terminar La mala costumbre, empecé Mandíbula de Mónica Ojeda, porque lo compré en el mes de agosto con Andrea y Jorge. Y lo empecé, lo dejé allí porque el principio del libro es muy duro, empieza muy violento, sin vaselina, de repente estás en el medio de un secuestro y la verdad es que fue una lectura difícil de empezar. Creo que incluso las primeras 100 páginas son las páginas de prueba para ver si eres capaz de leerlo o no, que fue un libro que me costó mucho avanzarlo, que tomó mucho de mí como lectora, aparte de tiempo, sino de mente, ¿saben? Así que es un libro que me acompañó por mucho tiempo, creo que fueron 3 semanas lo que tardé en leerlo, lo que viene siendo las primeras 100 páginas, probablemente 2 semanas tratando de avanzarlo, pero les prometo que valió muchísimo la pena, ya que si vieron la última reseña que les subí aquí en el canal, saben que Mandíbula es mi mejor lectura del año hasta ahora. Antes de ir profundamente en mi opinión del libro, de todas maneras tienen la reseña por si quieren escucharme más en profundidad a hablar sobre él. En este libro vamos a seguir la historia en principal de Fernanda. Ella es una niña de 16 años que está en su penúltimo año del bachillerato. Estudia en este colegio privado católico, sus padres tienen muchísimo dinero. Desde muy temprano Fernanda le da a entender al lector que ella tiene una manera de ver el mundo muy compleja, y es que está trastornada por muchas cosas, pero por sobre todo piensa que ella es un ser malo por naturaleza. Mientras que por otra parte vamos a seguir de igual manera, con el mismo grado de importancia, la historia de Clara, nueva profesora de lengua y literatura de Fernanda. Es esta mujer rígida, estricta, que tiene una versión distorsionada del mundo gracias a que hace un año sufrió un secuestro por parte de sus alumnas. ¿Qué es lo que sucede con Mandíbula? Que este libro arranca con el secuestro de Fernanda por parte de su profesora Clara, y lo que veremos a lo largo de todo el libro es qué es lo que sucede en la vida de estas dos personas para que ese secuestro tome lugar. ¿Por qué es que Clara secuestra a Fernanda? No se trata tanto del secuestro como tal, aunque sí lo vemos, sino de todo el contexto previo de qué llevó a estos personajes a un trastorno tan grande como al grado de llegar a secuestrar a alguien. Es importante hacer mención a otro personaje que no sé si tiene un papel tanto de protagonista, pero que sí es fundamental para entender toda esta historia, como lo es el de Annalise, la mejor amiga de Fernanda y que también proviene de una familia adinerada, tiene ciertos trastornos y que va a ser de alguna manera definitoria para que la historia tenga sentido. De buenas a primeras, la sinopsis del libro parece un poco compleja, y es que el libro como tal es bastante complejo. De igual manera, yo siento que lo que logra Mónica Ojeda aquí es un trabajo de narración increíble. Ya no hablo tanto de ambientación y de manera de situar al libro, sino de
cómo ella cuenta la historia. Tiene una forma de ver el mundo tan macabra, de hacerle ver al lector lo perturbador de esta situación hasta llegar al límite, lleva al lector al límite. Yo consideraría que este es un libro que constantemente está jugando con la manera en la que el lector está percibiendo la historia. Y hay mucho morbo, hay mucha romantización del sufrimiento que dependiendo del sistema crítico que ustedes tengan a la hora de leer un libro a lo mejor les disgusta o no, pero que a mí me tenía fascinada sobre todo por la manera en la que te lo contaba. Tú te crees 100% que Fernanda tiene 15 años y tú te crees 100% que Clara tiene casi 30 años. Se sienten libros escritos por personas totalmente distintas y que cuentan miles de cosas a la vez. Yo no lo categorizaría como una crítica social, pero sin duda alguna bebe mucho sobre ese trauma generacional, sobre esa generación perturbada que pertenece a la actualidad y que el internet acerca todo este tipo de morbo y terror a la gente, sobre todo a los jóvenes, mucho más hoy en día. Es un libro que abarca muchas cosas que no me voy a poner a profundizar porque si no, no termino nunca más este resumen de lecturas. Les digo, por favor, vayan a ver la reseña en particular de él, ya que en ella me fui en detalle sobre cada uno de los puntos que yo creo importan más a la hora de entender este libro. Creo que hago un análisis crítico en esa reseña, así que vayan a ir a verla. Pero si me toca destacar algo para este resumen, es que me encanta que tenga una perspectiva femenina. Las protagonistas, los personajes con más peso son femeninos. Este es un libro que le da voz a el terror vivido desde una experiencia femenina. Y para mí eso no solamente es valioso único, sino que es incluso más terrorífico. Este es un libro escrito de mujeres para mujeres y que no podría ser más perfecto. Mi alta recomendación del año, lo van a ver mencionado al final del año, por supuesto que sí, que les ruego por favor vayan a leer ya mismo. El segundo libro que leí en el mes de octubre fue una obra de teatro escrita por Alberto Conejero, que ya lo vamos a mencionar al final del video porque estuve leyendo dos libros de él este mes de octubre. El primero fue En mitad de tanto fuego y fue maravilloso. Es una obra de teatro que me estuvo mandando Andrea Mi Besti y que leí entre dos clases de griego y no lo pude haber empezado en mejor momento, sobre todo destacando esto que lo leí con mis clases de griego de fondo. Y es que En mitad de tanto fuego vamos a ver una especie de reinterpretación actual de la Ilíada narrada desde el punto de vista de Patroclo. Y digo reinterpretación actual porque tiene en cuenta cómo la Ilíada es vista en pleno siglo XXI, cómo las guerras se viven hoy en día y cómo ha repercutido, no sé si está bien dicho, la Ilíada en la sociedad a lo largo de siglos y siglos hasta llegar al hoy en día. Es un libro perfecto, chicos. Cuando les dije que lo estaba leyendo, muchos de ustedes salieron corriendo a leerlo y estoy muy feliz que le hayan dado una oportunidad porque me parece tan bien hecho. Le puse 4,5 estrellas. Se los recomiendo a todo el mundo que le encante la mitología griega, sí, pero sobre todo a todos aquellos que nunca han leído la Ilíada, porque siento que acerca muy bien a esos lectores primerizos que no tienen ni idea sobre mitología griega, la Ilíada, la Odisea, sobre personajes mitológicos míticos como lo son Aquiles, Apolo o Patroclo, y que lo acercan al lector común que no tiene ni idea de todo esto hasta un grado de hacerle sentir interés. Quiero decir, no tienen que tener ningún contexto previo ni saber sobre la mitología griega para disfrutar En mitad de tanto fuego, y sobre todo creo que hace una crítica a la romantización de la guerra hoy en día y cómo la guerra está presente en nuestra sociedad, que de hecho en realidad nunca ha dejado de estar presente. Siempre hay guerras que se viven en nuestro entorno, bien ya sean bélicas como tal o guerras internas, microguerras sociales. Es una lectura súper valiosa y que hace un montón de referencias homéricas que me tenían fascinada. Tiene una manera de utilizar el lenguaje Alberto Conejero tan bella que no puedes evitar ver la relación entre la guerra y el amor y la necesidad de ser amado, cómo vale la pena luchar por aquello que amas. Es que es tan bello, pero tan bello que no podría recomendarlo más. De verdad, tienen que leer En mitad de tanto fuego con todas las letras, por favor. Vayan a leerlo. Si son chicos de mitología griega, tienen que ir a leerlo. Y si no son chicos de mitología griega, tienen que ir a leerlo. Es maravilloso y Andrea no me pudo haber hecho una mejor recomendación. Este es mi tercer libro de 5 estrellas que menciono en este video y bueno, después de tanto tiempo sin ponerle 5 estrellas a libros, me llena de alivio ponerle 5 estrellas a 3 libros. Pero de este tienen blog de lectura aquí en el canal, de hecho es el blog más reciente que les subí por aquí.
y se trata de A Certain Hunger de Chelsea G. Somers, o Un hambre certera en español. Si quieren ver todo el proceso de lectura de esta demencia total, tienen que ir a ver ese blog de lectura, pero si me toca resumirlo para este video, les diría que en este libro vamos a seguir la historia de Dorothy Daniels, nuestra protagonista. Ella es una mujer de 60 años, puede ser, que recientemente ha sido encerrada de por vida en la cárcel, ya que aparte de ser una reseñista, una de estas críticas de comida, también resulta que se come a sus amantes. Al ser descubierta, por supuesto, Dorothy es encarcelada. Todo lo que seguiremos a lo largo de Un hambre certera es el testimonio de Dorothy estando en la cárcel, cómo ella se toma el tiempo de hacer una autobiografía contando su vida desde que es una niña pequeña hasta el momento en el que es encarcelada. Todo bajo el ojo crítico de la conciencia de ella como persona psicópata que es. Ella es muy consciente que es una psicópata, lo sabe desde una edad muy temprana, y todo lo que hace al contarnos sus vivencias es no solamente hacer una biografía de su vida, sino un análisis crítico de cómo el amor es percibido y cómo los psicópatas forman parte de la sociedad de manera regular, simplemente que no llegan a ser las cosas que piensan. A lo largo de este libro no pude evitar ver un montón de paralelismos con American Psycho, simplemente que, por supuesto, desde una perspectiva y una visión femenina, pero también desde la perspectiva de una persona que sí comete los actos que narran el libro. Quiero decir, American Psycho constantemente está jugando con la perspectiva del lector. Quiero decir, el lector nunca sabe si lo que ocurre en el libro de American Psycho pasa o no. Sin embargo, en A Certain Hunger sí que lo sabemos. Hay una certeza de que lo que ocurre en este libro pasa en verdad. Y tener eso presente a lo largo de todo el libro es tan aterrador, sobre todo porque Dorothy no tiene ningún tipo de filtro a la hora de contar las cosas que hace. Es un libro muy visceral, brutal, explícito cuanto menos, y que por supuesto no está hecho para personas que tengan el estómago ligero. Es una novela muy dura de hacer, pero que considero valiosa en el sentido de que necesitamos novelas que ejemplifiquen lo terrible que puede llegar a ser el ser humano, sin importar la edad que tenga, la profesión que tenga, su género, etcétera, etcétera, sin llegar a tocar el morbo. Yo creo que este es un libro que hace una crítica a todo eso, a cómo la gente consume el terror y está obsesionada con personas que han hecho daño en el mundo, perpetúan la idea de el asesino serial, y no creo que lo lleguen a romantizar, pero sí que les interesa ese tema. Pues este libro hace que el lector tenga un ojo crítico en el sentido de que habla directamente con aquel que consume todo este tipo de horror social y lo hace cuestionarse a sí mismo. ¿Por qué es que a la gente le gusta saber sobre estas personas que han hecho tanto daño en la sociedad por años y años? Increíble, es brutal. Por favor, vayan a ver el blog de lectura, sobre todo si quieren profundizar un poco más en mi opinión del libro y leer pasajes exactos de él. Les digo, está en español, así que no tienen excusa para no leerlo. Yo lo estuve leyendo en inglés y no creo que tuviera un grado difícil de inglés. Para mí esto es un B2. Sobre todo destacaría las descripciones y las comparaciones constantes a la comida. Es un libro que constantemente hace referencia a alimentos, incluso en el peor de los contextos, y te hace sentir un acosador. Porque es que la narradora es una acosadora y es increíble. Para mí esto es literatura pura y dura, y me hizo reconectar con Mandíbula, por supuesto, pero ese lado mío terrorífico que le encanta leer libros sobre terror y que tenía olvidado a lo largo de todo el año. Gracias a Certain Hunger me dieron ganas de seguir leyendo terror otra vez y se los recomiendo muchísimo. Por favor, tienen que ir a leerlo. Continuando con los poemarios, porque se ve que octubre y septiembre fueron los meses de la poesía. En octubre fui varias veces de librerías de segunda mano y en uno de esos recorridos pues me llevé un poemario que me gustó mucho, y ese es Las niñas siempre dicen la verdad, de Rosa Verbel. Fue súper bonito porque siento que es un poemario que acude muchísimo a la nostalgia, y es que en él Rosa evoca imágenes típicas de la inocencia de la infancia para hacerle entender al lector que hay momentos claves en la vida de las niñas que determinan el tipo de persona que van a ser de cara al futuro. Es súper bonito, siento que es un poemario, eso, sumamente nostálgico, y que sí que le hacen ver al lector que no solamente las niñas siempre dicen la verdad, sino que hay veces que simplemente no pueden acudir a ella. Es súper bonito, me encanta el lenguaje, aparte así se ve Deposits. Es el primer poemario de todos los que mencioné en este video que tengo aquí conmigo, y qué emoción. Lo recomiendo muchísimo a todos aquellos que les guste la poesía, pero que la lean con habitualidad, ya que este es otro de esos poemarios que utilizan un lenguaje muy específico que a lo mejor no todo el mundo pues pueda entender, sobre todo la gente que no le gusta leer poesía.
Ahora, el penúltimo libro del que les voy a hablar en este resumen de lecturas es uno del que ya les he hablado y que fue una relectura que hice en un día prácticamente porque lo necesitaba leer. Es un libro de esos que lees en una sentada, que te la pasas bien mientras lo vas leyendo porque es absolutamente predecible. Desde la página 1 sabes cómo va a terminar. Y me refiero a The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Este es un romance fake dating bellísimo, reconfortante, de esos libros que simplemente lees con una sonrisa en el rostro, aunque sepas exactamente qué va a pasar en todo el libro. Y es que en él vamos a seguir la historia de Olive, nuestra protagonista. Ella es una estudiante de 26 años de doctorado que por circunstancias de la vida tiene que engañar a su mejor amiga para que su mejor amiga Anne salga con su exnovio. Y es que Olive se dio cuenta que ellos dos tienen una química especial y quiere que su mejor amiga sea feliz. Así que para que la mejor amiga salga con su ex, se inventa que tiene un nuevo novio y le dice a la mejor amiga: sí, sí, tengo una cita con él y todo, así que tú sal con mi ex sin ningún problema. Le miente, por supuesto, a la mejor amiga porque Olive no tiene ningún novio nuevo. Y el libro arranca con Olive siendo cachada en la mentira, así que en plena crisis para engañar a su mejor amiga y que le crea que tiene un nuevo novio, besa a la primera persona que va pasando por el pasillo, que resulta y acontece es uno de los profesores más temidos de toda la facultad de biología de Stanford, que es en la que estudia Olive. Es decir, Olive es científica. De hecho, se está especializando en descubrimiento temprano del cáncer de páncreas. Todo lo que vamos a ver a lo largo de Love Hypothesis es cómo Olive le pide a Adam, este profesor temido por toda la facultad, que finja ser su novia para engañar a su mejor amiga. Bueno, ya se pueden imaginar que a lo largo de todo el libro vamos a ver cómo Adam y Olive sí terminan conectando y sus vidas se cruzan para siempre. Es una novela súper bonita que no tiene nada especial. Está narrada en tercera persona, pero vamos a seguir la perspectiva de Olive. Y es muy bonita en el sentido de que, a pesar de que tú sepas qué va a pasar desde el principio, quiero decir, es un libro de romance sobre fake dating. Todos sabemos que los protagonistas van a terminar juntos, pero no se trata tanto de saber cómo acaba, sino de seguir el proceso de cómo estas dos personas que creen que nunca van a encontrar el amor terminan consiguiendo uno en el otro, y es tan reconfortante y tan bonito y hace que creas en el amor. La pasas tan bien leyéndolo que para mí ya es uno de esos libros reconfortantes a los que acudo cuando el mundo me está decepcionando porque es muy bonito. Es una relectura de este libro. Yo lo leí por primera vez en enero del año pasado y aunque le puse 3 estrellas en ese entonces por todo esto que ya les dije, es una novela muy predecible, sabemos cómo va a terminar desde que empieza. En esta relectura le puse 4 estrellas porque lo leí específicamente porque necesitaba esto, desconectar un rato, un día, de únicamente pasármela bien leyendo y leer con una sonrisa en el rostro sin importarme en la complejidad del libro ni pensar en qué tanto me hizo reflexionar como lectora o qué aprendí de él. Fue una lectura de pasármela bien, de leerlo por entretenimiento, que cumplió con cada una de esas cosas que necesitaba en el momento. Así que es una alta recomendación para todos aquellos que necesiten desconectar un poco de la literatura y del mundo en general. Vamos a terminar este resumen de lecturas con En esta casa de Alberto Conejero, que de hecho fue el último poemario que leí en el mes de octubre, real, el 30 de octubre lo leí. Y es que en este libro vamos a recurrir a la infancia de Alberto Conejero, el mismo autor de En mitad de tanto fuego, sobre todo desde una perspectiva parecida a la de Violeta Niebla, es decir, habla sobre sus abuelos, pero desde otro punto de vista. Mientras que Violeta Niebla acude a la herencia familiar, es decir, lo que aprendes de tus familiares, Alberto lo lleva a una parte más reconfortante, mucho más íntima de la crianza, y habla cómo las personas que nos crían son fundamentales para determinar qué tipo de personas vamos a ser de cara cuando crecemos. Es un libro que me recordó mucho a la cuarentena, no específicamente porque hable de la cuarentena o cualquiera de estas cosas, de hecho no la menciona en lo absoluto, pero me da ese tipo de sensación de aislamiento, de sentirte muy solo en el mundo y que estés recurriendo a tus recuerdos de una etapa mejor, en un momento más feliz de tu vida, para sobrellevar esa soledad que estás viviendo en presente. Es súper desgarrador, súper bonito, y que sí le recomendaría leer a todos aquellos que nunca han leído poesía. Tiene una forma de lenguaje muy sencilla, fácil de entender, que se conecta bastante y del que le puse al final 3,5 de 5 estrellas. Se lee súper rápido, yo lo leí en una sentada, me gustó bastante, lo
disfruté. Creo que eso sería todo por el video de hoy. Llevamos oficialmente al día los resúmenes de lectura. Si es primera vez que me ven aquí en YouTube, no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Y dejen en los comentarios qué libros estuvieron leyendo estos últimos meses, qué recomendación me quieren hacer, qué libros debería estar leyendo justo ahora, qué libro les llamó la atención de este video, cuál le van a dar la oportunidad. Si quieren tener una dosis de Alaska diaria, pueden seguirme en cada una de mis redes sociales, se las dejo aquí abajo en la descripción. Yo personalmente les recomendaría que me sigan en Instagram y en Goodreads, donde allí les hago updates en el momento sobre todos los libros que voy leyendo. Pueden seguirme en Threads para saber un poco más sobre mi vida académica y seguirme en Twitter para saber un poco de mi vida personal, ya que en ninguna de estas dos redes sociales tengo ningún tipo de filtro. Allí cuento mi vida sin pensarlo. Pueden seguirme en TikTok, donde trato de ser más graciosa y aesthetic, también en Pinterest, donde trato de ser sobre todo aesthetic, y en Spotify para tener playlists geniales. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de este video, espero que les haya gustado muchísimo y verlos la semana que viene en la próxima. ¡Adiós! Do you have a sister too?